Alguna vez hablamos de los 7 peores genocidas de la historia. Hoy toca ver otra cara de la moneda quizá igual de macabra, la de algunos monarcas, dictadores o emperadores que, más allá del excentricismo y mucho más allá de personalidades estrafalarias, estaban completamente locos y lo demostraban de maneras increíbles o ya de plano absolutamente aterradoras. Estos son los 7 gobernantes más locos de la historia. Número 7. Un poderoso rey egipcio abre este terrible listado. No se trata de un emperador, se trata de un monarca. Farouk de Egipto gobernó su país y Sudán desde 1937 hasta 1952, cuando para alegría de su pueblo fue finalmente derrocado. Es delicado hablar de golpes de estado, pues siempre traen memorias infelices, pero muchos estarían dispuestos a hacer una excepción en el caso de Farouk. Era descrito por su propia familia como un estómago con mente, debido a que en la única cosa que sobresalía era comer, hasta alcanzar el grado de obesidad mórbida. Marvel Comics lo parodió. Se reporta que era capaz de beber hasta 30 botellas de Coca-Cola por día. Los súbditos veían con asco cómo este hombre engullía caviar chupándolo directamente de la lata. Pero eso no lo hace un loco. Haberle robado su reloj a Winston Churchill, sin duda sí. Fue pillado para vergüenza absoluta de su reino. Farouk alegó que se lo consiguió tirado en el suelo. Lo cierto era que Churchill lo tenía en el bolsillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, le escribió una carta a Hitler felicitándolo por haber invadido su país. Años más tarde tuvo una pesadilla en la que era atacado por leones, motivo por el que mandó comitivas especiales a cada zoológico de la nación para que mataran a los leones a tiros. Cuando finalmente este energúmeno fue derrocado, consiguieron lo que probablemente era la colección de pornografía más grande del mundo en su palacio. Número 7. Número 6. La locura se hace mucho más fuerte conforme bajamos las escaleras del top. Ludwig o Luis es recordado todavía hoy a 128 años de su muerte. Fue querido por el pueblo y aborrecido por la corte real. Pero en uno de esos giros de tuerca absolutamente inusuales, eso no lo hace víctima o héroe. Este es uno de esos poquísimos casos en que la corte real tenía razón y el pueblo de Baviera era víctima de la ignorancia. Para empezar, había algo que por el bien de la reputación de la familia real no le podían dejar ver a la gente, y era que a Ludwig le gustaba hablar solo. Pero no hablar solo como esa maña que tienen algunas personas, no. El monarca sostenía conversaciones, debates y discusiones prolongadas con gente imaginaria. Le gustaba organizar picnics, cosa que parece normal de no ser porque lo hacía durante la madrugada. Pero lo peor está por venir. Resulta que él tenía una obsesión incontrolable con los castillos. De hecho, Disney basó por completo el suyo en el Neuschwanstein, que Ludwig mandó a construir. El problema es que erigirlos se convertiría en su principal pasatiempo. Pronto, el regente mandó a construir otro más. La corte real se molestó bastante por esto y le hicieron mucho lío. Pero lejos de tomar conciencia, apenas se descuidaron, el regente aprovechó que no lo vigilaban para llamar arquitectos y mandar a construir otro castillo más, destruyendo así la fortuna de su familia. Ludwig fue finalmente depuesto de su cargo por alegaciones de locura el mismo año en que murió. Número 6. Número 5. La cosa empeora bastante. El quinto lugar es prueba de ello.
Hay tanto que se puede decir de Cristian VII de Dinamarca, que es mejor empezar pronto. Tenía comportamientos que hacía que quienes estaban cerca suyo quisieran que se los tragara la tierra. Para empezar, le gustaba tirarle comida a la gente durante la cena, sin ningún aviso ni ningún motivo, simplemente lo hacía. Este hábito era desagradable, pero su otro pasatiempo fue aún peor. Cristian se quedaba viendo a la gente con los ojos entrecerrados, a veces durante las fiestas, a veces durante las reuniones de gobierno, a veces paseando con su comitiva por los jardines reales, como eligiendo a alguien al azar producto de alguna maquinación demencial. Y de la nada, sin provocación alguna ni previo aviso, iba y le daba una cachetada. Esto pasaba a cada rato. Cuando la gente se inclinaba ante él, Cristian reaccionaba inmediatamente y les hacía un salto de rana, que es lo que estás viendo en pantalla ahora mismo. Aquello era devastadoramente vergonzoso durante visitas diplomáticas a otros países. Pero lo peor es lo siguiente. Más allá de arrojar comida y pegar cachetadas arbitrarias, Cristian tenía un pasatiempo preferido: masturbarse crónicamente. Cosa que era especialmente patética cuando lo hacía en público, aprovechando sus amplias túnicas, creyendo que nadie se daba cuenta. Su reinado sufrió un golpe de estado suave, ayudado y propiciado por básicamente todo el mundo. Desde entonces hasta su muerte, Cristian VII era oficialmente el rey, pero extraoficialmente el gobierno era manejado por otras personas. Número 5. Número 4. Jorge III tuvo una vida extraordinariamente larga para haber vivido en el siglo XVII y parte del XVIII. Desafortunadamente, su locura fue aún más excelsa. De hecho, en la larguísima historia de la monarquía británica, él es considerado el rey más loco que hubo. ¿Qué hizo para ganarse el cuarto lugar en este top? Para empezar, tenía ataques de ira espontáneos. Era como ver a un hombre grande y, peor aún, un rey, hacer pataleos como los que haría un bebé. Por lo que no era inusual que durante tardes enteras tuvieran que contenerlo con camisas de fuerza. Padecía una obsesión pesadillesca que a menudo hacía que despertara a todo el mundo en el palacio, mandando a llamar a la comitiva real. Una vez reunidos, decía que Londres se estaba inundando, cosa que desde luego ni estaba pasando ni jamás pasó, pero eso no evitó que hiciera lo mismo varias veces a lo largo de su reinado. A veces citaba a ciertos generales o miembros de la realeza, cosa que sería normal en un rey, de no ser por un pequeño detalle: la gente que Jorge convocaba llevaba años de muerta. Pero su locura llegó al punto más álgido cuando una mañana despertó haciendo un anuncio real enfrente de toda la corte y toda la realeza británica. El rey había decidido nombrar a su almohada príncipe de Inglaterra. Incluso le puso un nombre: Octavio, y la mandó a registrar como un ciudadano más. En este punto, el regente fue recluido por decisión de la familia real con apoyo de la corte. El gobierno obviamente era llevado por otras personas de manera extraoficial. Habría sido sin dudas muy interesante si en algún punto hubieran reunido a Jorge III y Cristian VII de Dinamarca en un mismo cuarto. Número 4. Número 3. Rusia es el país más grande del mundo. Su espacio territorial es colosal y muy buena parte de ello fue gracias a Iván VI Vasilievich, mejor conocido como Iván el Terrible. Este atroz hombre se queda con el tercer lugar por haber acompañado su locura, que consistía en ataques irracionales de ira, con una crueldad que es recordada hoy a más de 430 años de su muerte. Víctima de una juventud muy difícil, que sin dudas contribuyó en sus males psicológicos, Iván ordenó su primera ejecución a los 13 años.
Aquello ni sirvió mínimamente para marcar lo que estaba por venir. Él era hipersensible a las críticas. Estaba completamente obsesionado con esto. Era muy fácil ofenderlo, por lo que a menudo mandaba torturar de maneras inenarrablemente crueles a quienes, entre comillas, lo insultaban. Iván también reservaba destinos igual de atroces a quienes opinaban mal de su gobierno. Esta crueldad desquiciada iba a tal extremo que si llegabas a corregirle una palabra, un error o un detalle, podías darte por muerto o por muerta. La Iglesia Ortodoxa criticó sus métodos, cosa que llevó a una ejecución masiva de sacerdotes en la hoguera. Esa misma noche, como si despertara brevemente de su locura, Iván se arrepentía e iba a suplicar el perdón de las autoridades eclesiásticas llorando de rodillas, solo para enfurecerse a la mañana siguiente dándole vueltas a que se había arrodillado ante otro hombre. ¿Conoces esta edificación? Seguro que sí. Se llama Catedral de San Basilio y está en Moscú. El terrible fue quien la mandó a erigir, pero tiene una historia trágica. Encantado con el trabajo, mandó a sacarle los ojos al arquitecto para que no pudiera crear nada más bonito. En una misma tarde, Iván asesinó a su esposa a golpes y luego a su hijo con un bastón. Primero por un ataque de ira y segundo, ofendido porque el joven fue a recriminarle a su padre lo que le había hecho a su madre. Número 3. Número 2. A pesar de los genocidas del siglo XX, quienes fueron los más letales que la historia vio, Calígula es tenido y por excelentes razones como el regente más cruel que ha vivido. Dudoso honor que para colmo se ganó en los solo 4 años que fue emperador. Hay quienes no saben que el suyo no era un nombre sino un apodo que significa botita, el cual le fue dado cuando era niño. Lo trágico es que el primer año de este tipo como regente fue muy bueno, pero después el monstruo que siempre estuvo ahí salió. Su padre, Germánico, jamás reveló que de niño el pasatiempo de Calígula era matar gatos, tenía conductas sexuales anómalas y había tratado de violar a su hermana. Un buen día, ya como emperador, anunció que él era la reencarnación del dios Zeus, cosa que se tomaba en serio porque cuando tuvo su primer hijo, temía que éste lo traicionaría como traicionaron al dios supremo de la mitología griega. Así que lo mató sin siquiera esperar a que naciera. Usó una daga para abrir el vientre de su esposa y sacar el feto, el cual cocinó y se comió. Por cierto, su esposa era a la vez su ya mencionada hermana, a quien había forzado en un matrimonio incestuoso. Poco después, Calígula se declaró también dios del mar y ordenó a toda la armada romana, la más poderosa del mundo, a mojarse los pies a lo largo y ancho de la costa para que le trajeran ostras como tributo. Este hombre casi nunca gobernó realmente porque se la pasaba en el Coliseo, indulgiéndose en su pasatiempo preferido, ver prisioneros siendo comidos por leones. Esto llegó a tal extremo que la reserva de prisioneros se terminó. El emperador, molesto, eligió entonces a gente del público para ser devorada por las fieras. Un día, paseando por la calle con su comitiva, escuchó un insulto de la muchedumbre. Calígula se enfureció, haciendo que encontraran al atrevido. Para hacerla corta, mandó a ejecutar a su esposa, a su hijo y a toda su familia conocida, primas, primos, etc., antes de ejecutarlo a él. Por cierto, el pobre desdichado también tenía una hija, quien gritaba y lloraba desesperada. Las autoridades imploraron al emperador no matarla por ser un acto demasiado monstruoso, ya que era solo una niña de 7 años. Calígula ordenó entonces a un legionario que la violara en público. Cuando hubo terminado, el emperador exclamó: «Ven, ya no es una niña», y entonces hizo que la cortaran a la mitad. Pocos saben que George R.R. Martin,
el autor de Juego de Tronos, se inspiró mucho en los horrores que vivió Roma durante este período para sus historias. Solo que, como siempre, la realidad supera la ficción. Poco antes de ser asesinado a raíz de una muy necesitada conspiración, Calígula había nombrado a su caballo senador. Número 2. Número 1. Asústate, porque el número 1 de este top es el más contemporáneo de todos. Murió apenas en el 2006. Fue sin dudas un dictador, no el más cruel ni el más sanguinario, como Calígula e Iván. No llegó al extremo de ser tan disfuncional como Cristian VII o Jorge III, pero sin dudas fue el más lunático de todos. Conoce a Sapar Mirat Ateyewik Niyazov, secretario general del Partido Comunista y líder de Turkmenistán, o como él prefería que lo llamaran, Su Excelencia Sapar Murat Niyazov, líder de toda la etnia turcomana, presidente de Turkmenistán y gobernador del gabinete de ministros, cosa que exigía se repitiera cada vez que se referían a él en persona y también en radio, prensa y televisión. Te podrás imaginar lo engorroso que era, en especial si tenías que repetir su nombre varias veces. Si tú crees que Kim Jong-il de Corea del Norte era un megalómano, créeme que Sapar Mirat era su papi y el de todos los demás en este departamento. Para empezar, el hombre mandó a poner su rostro en todas partes. Eso incluía pinturas, afiches, pancartas, en el logotipo de los medios de comunicación e incluso en botellas de brandy y vodka, sus bebidas favoritas. Por supuesto, su rostro también aparecía en el dinero, no en un billete, en todos los billetes. Se mandó a erigir varias estatuas que debían ser doradas. Una de ellas, de hecho, es de oro y está construida sobre una plataforma móvil que gira lentamente para que la cara siempre esté frente al sol, de modo que no le dé sombra. Por cierto, hace falta mencionar que Turkmenistán es una nación pobre. En el año 2001, este señor escribió un libro en verso llamado Runama, o Libro del Alma, donde básicamente reinterpreta y reescribe la historia. Es además un código moral según su modo de ver la vida y es obligatorio que cada librería o casa de Turkmenistán tenga copias. Pero espera, eso no es todo. Mandó a construir una versión gigante, la cual no es una escultura, no, es un libro de verdad. Además, cada jovencito que pretendiera graduarse en Turkmenistán o sacarse una licencia de conducir debía aprendérselo de memoria. Años después, el hombre declaró que su libro tiene que ser leído al menos una vez como requisito para entrar al cielo. Dejo a tu criterio la calidad de los versos. Turkmenistán tiene el desierto más caliente de Asia, el Karakum. El dictador mandó a poner un bosque con su propio lago ahí, ya que según él, eso ayudaría a controlar el clima del país. Más tarde, quiso mandar a erigir un palacio de hielo en el mismo desierto, proyecto que desde luego no se pudo llevar a cabo. Hay algo bueno que se puede decir de él, y es que adoraba a su progenitora, tanto que mandó a tachar el mes de abril el mejor del año por su clima y lo renombró como su mamá, Gurban Soltandese. Además, hizo ilegal la palabra pan y en su lugar dispuso que este alimento también se llamara como su madre. Más tarde dejó de gustarle el comunismo, convirtió a Turkmenistán en una democracia y se declaró, y cito, presidente de por vida. No te he contado ni la mitad. Si quieres saber más sobre este tipo, puedes investigarlo tú mismo o tú misma. Sea como sea, ya has oído suficiente. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos.
Suscríbete a mi canal si quieres ver más trabajos así. Mantente en contacto conmigo dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.